chicos, muy buenos días. Este segundo video tiene como objetivo realizar un resumen del contenido de membrana plasmática y también cerrar el primer ciclo que consiste en la primera parte, que era el experimento, ¿cierto?, con el informe de investigación, y luego poder observar este video, ¿cierto?, que es un cierre a ese contenido de membrana plasmática. Vamos a comenzar con los objetivos, los cuales son identificar las características de la membrana plasmática, es decir, sus componentes, su estructura, y analizar el funcionamiento de la membrana plasmática relacionada al transporte celular. Y ahí vamos a ver distintos tipos de transporte celular. Ya, entonces, vamos a ver cómo se compone la membrana plasmática y cuán importante es para el desarrollo de la célula y del transporte de ciertas moléculas a ella. Como pueden observar, esto es una célula, ¿ya? Y está rodeada por una membrana plasmática. ¿Qué es la membrana plasmática? La membrana plasmática es una estructura que permite proteger a la célula, establece el contorno celular y además permite que se transporten sustancias del interior hacia el exterior y viceversa. ¿Cómo está formada la membrana plasmática? En primera instancia, la membrana plasmática está formada por todas esas pelotitas que se ven ahí, que se llaman fosfolípidos, y esas colitas, ¿cierto? Además tiene proteínas que se llaman proteínas integrales, y además unas proteínas periféricas que están por fuera o por el interior de la membrana plasmática. Además tiene unos elementos que son glicolípidos, glucoproteínas y colesterol, que lo veremos más adelante. Entonces comencemos con lo principal, los fosfolípidos. Los fosfolípidos componen en principal la membrana plasmática. Si pueden observar ahí, los fosfolípidos están conformados por una cabeza y por dos colitas, ¿ya? Vamos a decir que la cabeza es polar. ¿Por qué vamos a decir que la cabeza es polar? Porque, aquí está polar, porque esta tiene la capacidad de interaccionar muy bien con el agua, ¿ya? Y si se fijan, esta mira hacia el exterior o hacia el interior de la célula. Y ustedes saben que las células están rodeadas de agua y están en el interior llenas de agua. Por tanto, son afín la cabeza con el agua. La cabeza es afín con el agua, ¿ya? O sea, se ubican hacia afuera o hacia adentro de la célula. Y además tienen una zona apolar. ¿Cuál es la zona apolar? Vamos a observar inmediatamente que la zona apolar son las colitas. Esta es la zona apolar, ¿ya? ¿Y qué significa que sea apolar? Es que no le gusta relacionarse con el agua. Es contrario al agua, ¿ya? Y eso se le llama que son hidrofóbicas o hidrofobias, ¿ya? Que le tienen fobia al agua. Y si se fijan, como son contrarias al agua, se van como hacia el centro, ¿ya? Y se interrelacionan entre ellas, entre las colitas. Esto hace de que la membrana plasmática sea muy fluida, y por eso le vamos a decir que la membrana plasmática tiene un aspecto de mosaico fluido. Además, vamos a observar aquí que hay una molécula que se llama colesterol, el famoso colesterol, que es este que está aquí. El colesterol es una molécula que le permite dar rigidez a la célula, es un lípido, una grasa, y le permite dar rigidez a la membrana plasmática. ¿Por qué? Porque si yo tengo muy fluida la membrana plasmática, también se me podría desarmar. Por tanto, en algunas ocasiones necesitamos rigidez y el colesterol es el que la permite. No sé si han escuchado en algunas ocasiones que el colesterol es malo. A ver, el exceso de colesterol hace que la membrana plasmática sea muy dura y por tanto efectivamente no permitiría que exista esta fluidez para pasar moléculas de un lado a otro. Y el que haya muy poco puede que se desarme, por tanto siempre tiene que haber un justo equilibrio. Por otro lado tenemos
las proteínas integrales. Las proteínas integrales son estas. ¿Qué significa? Que integran la membrana plasmática y además permiten que se pueda realizar el intercambio de sustancias de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Tenemos las proteínas periféricas. Las proteínas periféricas son proteínas que se encuentran en el exterior de la membrana. Por ejemplo, esta que pueden observar acá es una proteína periférica. Esta que pueden observar ahí es una periférica. Está en el periferio de la membrana plasmática. Las glicoproteínas y los glicolípidos son proteínas, en el caso de las glicoproteínas, es una glucosa que se adhiere a una proteína. Podría ser una proteína periférica o una proteína integrada. Y esta glucosa lo que hace generalmente es permitir entregar señales a las otras células de forma, función, etc. Y los glicolípidos son glucosas que se unen a los lípidos, a los fosfolípidos. Miren ahí, está unida al fosfolípido. Y también permiten entregar señales. Y el reconocimiento celular, que es tan importante. ¿Cuál es la función de la membrana plasmática? Miren, simple. Yo voy a ir haciendo una célula aquí. La membrana plasmática en primera instancia permite mantener la célula con su contenido interno de forma estable. Es decir, contiene a la célula y forma la célula. ¿Ya? Aísla selectivamente el contenido de la célula del medio externo. ¿Qué significa esto? Si yo tengo aquí, por ejemplo, mucha sal, esta membrana plasmática permite que no entre toda la sal al interior. Puede que entre un poco, pero no toda. ¿Se fijan? Entonces dice, permitiendo que a través de la membrana se produzcan gradientes de concentración de sustancias disueltas. Ya vamos a ver lo que es una gradiente. Regula el intercambio de sustancias esenciales entre la célula y el fluido extracelular, es decir, regula que pasen sustancias esenciales como proteínas, carbohidratos, sustancias que se necesitan para la célula. Dice, o entre los organelos encerrados dentro de la membrana y el citosol circundante. Recordemos que dentro de la célula hay organelos y esos organelos también están formados por membranas y también permite el movimiento de sustancias entre la membrana y los organelos. Permite la comunicación con otras células. Recuerden que la membrana es lo que yo veo de la célula, por tanto me permite comunicarme con otras células y permite la unión entre algunas células. Por ejemplo, neuronas se unen a través de la membrana plasmática entre sí. Veamos unos conceptos previos. ¿Qué es un intercambio de sustancias? Un intercambio de sustancias es fundamental para que sobreviva la célula. Además, permite liberar algunas sustancias importantes para otras células. Por ejemplo, tengo esta célula. Esta célula necesita energía. Por tanto, va a necesitar glucosa del interior. Necesito yo que el intercambio de sustancias permita que la glucosa entre. Ahora, esta célula puede que forme proteínas. Y si forma proteínas, estas proteínas tienen que ser liberadas al exterior. Entonces, a través de la membrana plasmática pueden ser liberadas hacia el exterior e ir a otra célula, por ejemplo. Vamos a tener que las células permiten el transporte de sustancias a través de la membrana y de distintos tipos de transporte. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de moléculas. Y vamos a ver que existe el transporte que puede ser a favor de la gradiente de concentración o en contra de la gradiente de concentración. Esta diapositiva nos explica qué significa gradiente de concentración. La gradiente de concentración es una diferencia física entre dos zonas de un espacio. Por ejemplo, yo tengo esta zona y yo tengo esta zona. Y hay una diferencia. Significa que aquí tengo más, por ejemplo, sustancias de un tipo y aquí tengo menos. ¿Ya? Entonces, que yo tenga más aquí, que yo tenga menos, va a ser lo más probable es que estas moléculas se vayan hacia allá.
¿ya? Y por tanto yo voy a tener una gradiente de concentración que permite que se muevan hacia allá o que se muevan hacia el otro lado. Para que pueda existir una gradiente se requiere de que haya una disolución. ¿Qué es una disolución? Una disolución es soluto más solvente. Por ejemplo, yo tengo un vaso de agua. Este vaso de agua va a tener agua, ¿cierto? H2O, pero además yo le puedo incluir sal. Si yo le incluyo sal, voy a tener el soluto, que va a ser la sal, ya, que es la que se va a disolver, y el solvente, que va a ser el agua, que lo que va a hacer es disolver la sal, va a ser un solvente que va a deshacer la sal. Entonces voy a tener un soluto y un solvente. La gradiente de concentración, entonces, cuando es a favor, es cuando va de donde hay más moléculas hacia donde hay menos moléculas. Por tanto, es como un metro, por ejemplo, cuando nosotros está lleno el metro en el interior, lleno de personas, y abren la puerta, uno sale con facilidad hacia donde hay menos personas, ¿cierto? Y eso requiere menor gasto energético, porque cuando voy de más a menos es mucho más fácil. Ahora, la complejidad es cuando voy en contra de la gradiente de concentración, es decir, cuando voy de donde hay menos hacia donde hay más. Por ejemplo, cuando quiero entrar al metro y el metro está muy lleno, me cuesta entrar y tengo que empujar a la gente, ¿cierto? Entonces voy en contra de la gradiente de concentración y eso requiere de un gasto energético. Entonces el transporte de membrana puede ser pasivo o activo. El pasivo es que va a favor de la gradiente de concentración, ¿ya? Y el activo es que va en contra de la gradiente de concentración. Y en el pasivo yo tengo tres formas de poder transportarme: a través de la osmosis, difusión simple o difusión facilitada. Recuerden que en el pasivo voy de más, ¿cierto?, hacia donde hay menos. Y eso es mucho más simple y no hay un gasto energético. En cambio, en el activo voy de donde hay menos, ¿cierto?, hacia donde hay más. Y eso es más difícil porque es como cuando voy en contra del metro, ¿cierto? Y por tanto va a haber un gasto energético. Vamos a comenzar con el pasivo. Vamos a ver la osmosis. Quiero que entiendan primero que la osmosis es el movimiento de agua, ¿ya?, a través de una membrana, ¿ya? Por eso dice movimiento de solvente. ¿Qué es el solvente? El agua. Ahora, no necesariamente podría ser agua, podría ser alcohol, podría ser algún tipo de solvente, ¿ya? Pero para que sea más fácil entendámoslo como el agua. De un lugar donde hay menos concentración a un lugar donde hay mayor concentración de soluto, ¿ya? A través de una proteína integrada que se llama aquaporina. Las moléculas de agua se mueven de donde hay menos soluto, como se puede observar aquí, hacia donde hay más soluto. El soluto está representado aquí como estas bolitas de color naranjo. Entonces, en este lado hay menos concentración de soluto, en este lado hay más concentración de soluto, y si se fijan, el agua se mueve hacia donde hay más soluto. Esto es como cuando ustedes comen mucha papa frita y le da sed. Usted tiene mucha sal, entonces necesita más agua y el agua se va a mover desde afuera donde hay más hacia adentro donde hay menos, porque hay mucha sal en su interior del cuerpo. Es una cosa así. Ahora, a los medios le vamos a poner un nombre. Y tiene que ver con tónico. Tónico le vamos a decir como al soluto. Entonces un medio hipertónico es un medio que tiene mucho soluto. Hiper de grande y tónico de soluto. Ahora, un medio hipotónico es un medio que tiene poco soluto. Hipo es de poco, tónico de soluto. Y un medio isotónico es que tiene la misma cantidad de concentración de soluto y de solvente. Vamos a ver cómo se comportan sus células antes el proceso de osmosis, ¿ya? Ustedes saben que los glóbulos rojos son células sanguíneas. Si yo pongo las células
en un medio hipertónico, es decir, que tiene mucho soluto, más soluto, ¿qué va a pasar? Como el medio tiene más soluto, el agua se va a mover de dentro de la célula hacia afuera. Es decir, podemos observar que como afuera hay tanto soluto, el agua que estaba en el interior se va a mover hacia afuera. Y al moverse hacia afuera va a haber un proceso de deshidratación de las células, ¿ya? Y ese proceso lo llamamos crenación. En el medio isotónico hay la misma cantidad de soluto que de solvente, por tanto, las células se encuentran en un medio ideal. Y en el medio hipotónico resulta que afuera hay menos soluto y adentro hay más soluto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el agua se va a mover de afuera, el agua, el H2O, ¿cierto? Se va a mover desde afuera hacia adentro. Y la célula se va a hinchar, se va a hacer como una pelotita. Y a eso le vamos a llamar citólisis. Cuando entra el agua desde afuera hacia adentro, bueno, ¿entienden? Va a pasar que la célula se va a hinchar y se va a reventar. Y eso se llama citólisis. ¿Por qué? Porque hay un medio hipotónico con menos soluto y con más agua. Y como hay más agua afuera que adentro, va a entrar el agua. Eso con respecto a la osmosis en células de animales. En células de vegetales, ¿qué pasa con los vegetales? Los vegetales tienen pared celular y la pared celular generalmente se encuentra de forma rígida, no se achica ni se agranda. Pero ¿qué pasa? Si yo la pongo en un medio hipertónico, acuérdense que acá hay más soluto. Si hay más soluto afuera, el agua va a tender a salir, ¿cierto? Soluto. ¿Y qué va a pasar? Entonces, como el agua va a tender a salir, esta célula se va a deshidratar, pero va a quedar como, no sé si se han fijado cuando las plantas se deshidratan, primero quedan así como caídas, y eso se le va a llamar plasmólisis, se van a plasmolizar, va a haber una célula plasmolizada, ¿ya? En un medio isotónico, o sea que hay la misma cantidad de agua que de soluto, la célula de todas maneras se va a poner un poco flácida. No va a estar rígida las células de los vegetales. ¿Por qué? Porque las células vegetales necesitan mucha agua, necesitan medios hipotónicos para estar turgentes. Ya, acuérdense que las células vegetales hacen fotosíntesis y necesitan mucha agua. Por eso, cuando una célula está turgente, está con suficiente agua, va a estar erguida. Una célula vegetal, la vegetal va a estar erguido, no va a estar ni flácido ni plasmolizado. Otro tipo de difusión, de transporte pasivo es la difusión simple. Lo primero, la difusión simple son moléculas muy pequeñas, muy chiquititas, y que tienen la capacidad de pasar entre medio de los fosfolípidos, como lo podemos observar ahí. Siempre a favor de la gradiente de concentración, es decir, por ejemplo, de donde hay más oxígeno hacia donde hay menos oxígeno. Si hay más oxígeno acá, ¿cierto? Que son las moléculas chiquititas que se mueven a través de las paredes, y aquí hay menos oxígeno, se va a mover, ¿cierto? De aquí hacia allá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a favor de la gradiente de concentración, ¿sí? De aquí hacia allá. Perfecto. De aquí hacia allá. Si hay más oxígeno acá y menos oxígeno acá, ¿ya? Y es a través de la membrana. Y la otra, la última, el último transporte pasivo es la difusión facilitada por proteínas. ¿Qué pasa? Hay moléculas que son más grandes, entonces tienen que pasar a través de una proteína. Y vamos a tener dos tipos de proteínas, proteínas de canal y proteínas portadoras o transportadoras. Obviamente solo si la gradiente de concentración es a favor, o sea, voy de más a menos, ¿ya? Y vamos a tener
vamos a ir viendo primero transporte pasivo, ¿cierto? A través de proteínas de canal. Esta es una proteína que atraviesa la membrana, ¿cierto? Una proteína integral. Permite pasar moléculas polares, que son moléculas con carga, que son más grandes, ya como el agua. Por ejemplo, la acuaporina, que es una proteína que permite que pase el agua de un lado a otro en relación con la osmosis, es una proteína que es una proteína de canal, ¿ya? Y hay que tener en cuenta que las proteínas de canal son específicas para cada molécula. En este caso se puede observar que se está moviendo el cloro, ¿cierto? Y está pasando un cloro cargado a través de esta proteína, pero aquí no puede pasar agua, aquí no puede pasar otros iones, solo puede pasar cloro porque son específicas. Y las proteínas portadoras. A ver, estas proteínas son específicas también y aquí hay para moléculas muy grandes, muy grandes, y tienen zonas distintivas, ¿ya? Que le vamos a llamar sitios activos. ¿Por qué? Porque miren, viene esta molécula, vamos a decir que es un aminoácido, ¿ya? Se une a la proteína que está cerrada. Una vez que se une la molécula a la proteína cerrada, esta molécula cambia su configuración química. ¿Qué significa? Que se abre y permite entrar, en este caso, al aminoácido. Una vez que entró el aminoácido, esta vuelve a su forma original y se cierra. ¿Ya? Ese es entonces el último caso de proteínas portadoras de transporte pasivo. Ahora, como les dije, ya vimos transporte pasivo. Ahora nos toca ver transporte activo. Como pueden observar aquí, las personas van de donde hay más hacia donde hay menos. Esta flecha indica entonces aquí en el metro que en las moléculas serían las que se mueven de donde hay más personas hacia donde hay menos personas. Y eso equivale a un gasto energético muy alto. Por tanto, el transporte activo gasta mucha energía, está en contra del gradiente de concentración y siempre se realiza a través de una proteína, que va a ser, en este caso, como las puertas del metro, ¿ya? Ahora la idea es que ustedes en su cuaderno, en una hoja, ojalá en el cuaderno de biología, puedan hacer esta actividad. Con lo que ustedes saben de transporte, tienen que dibujar y explicar el modelo representativo de transporte activo. Es decir, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Dibujar, ¿cierto?, una célula. Una vez que dibujaron una célula, tienen que dibujar moléculas. Moléculas, cualquier molécula, ¿cierto? Yo voy a empezar a orientarlos, pero ustedes tienen que hacerlo. ¿Ya? Muchas moléculas. Obviamente un lado tiene que tener más moléculas que el otro lado, ¿ya? Y ahora con una flecha, ustedes debiesen indicar si las moléculas, en este caso, se mueven de donde hay más hacia donde hay menos o hacia donde hay menos hacia donde hay más. Recuerden que estamos hablando de transporte activo. Entonces, ustedes dibujan este tipo de transporte y luego explican. Lo mismo que he hecho yo ahora, lo tienen que hacer aquí. Hacer una flecha hacia allá o hacia allá. Háganlo ustedes. Ahora, el transporte activo tiene dos tipos de transporte activo, sin porte y antiporte. ¿Ya? El sin porte es donde dos solutos se transportan en el mismo sentido y al mismo tiempo. ¿Ya? Y el antiporte es dos solutos se transportan en sentidos contrarios al mismo tiempo. Vamos a hacer un ejemplo de cada uno. Con respecto al sin porte, aquí ustedes pueden observar que hay una proteína, ¿cierto?, que va a permitir mover las moléculas de un lado a otro. Y pueden observar que están moviendo, se llama bomba sodio-potasio, está moviendo el sodio hacia el fluido extracelular, extra de afuera, y el potasio hacia el citoplasma, que es el dentro de la célula, ¿ya? Si se fijan entonces, yo voy a hacer aquí un movimiento antiporte, porque
Unas moléculas entran, como el potasio, y otras salen, como el sodio. Y si se fijan, ahí sale una molécula de ATP. El ATP es energía, por tanto está gastando energía. Con respecto al cotransportador de sodio-glucosa, eh, también es un transporte activo sin porte. ¿Qué significa sin porte? Que van las dos moléculas en el mismo sentido, ¿ya? Se realiza para entrar glucosa de la cavidad intestinal, la cavidad es el intestino, esta es la cavidad intestinal adentro del intestino, ¿cierto? A las células del intestino, hacia ahí, a esas células. La glucosa aprovecha la energía de la gradiente de concentración del sodio, o sea, cuando el sodio está entrando, para pasar junto al sodio hacia esas células, ¿ya? La glucosa se encuentra en el interior, luego pasa al torrente sanguíneo. Una vez que está en las células del intestino delgado, ¿cierto? Pasa al torrente sanguíneo para que pueda irse a todo el lugar que lo necesitemos, ¿ya? Ahora, estaba el transporte pasivo y activo y hay otro transporte que se llama transporte mediado por vesículas. Y ahí tenemos la endocitosis y la exocitosis. Endocitosis se refiere adentro y exo afuera. Endocitosis es que voy a entrar moléculas del exterior de la célula hacia el interior y exocitosis es que voy a sacar moléculas del interior de la célula hacia afuera. Por ejemplo, una célula que forma proteínas y las libera. En la endocitosis hay tres tipos, ¿ya? Está la fagocitosis, que significa, no sé si han visto como Pac-Man, que fagocita, que se va comiendo sustancias que están en el exterior, ¿ya? Si lo pueden observar aquí, este es el medio extracelular, este es el medio intracelular y esta es la molécula que voy a ingresar. Se forman una especie de pseudópodos, como brazos con la membrana plasmática y como que se abraza a esta molécula. ¿Ya? Entonces lo primero que pasa es un pseudópodo. Después, esta se corta aquí y al cortarse se forma una vesícula. ¿Ya? Esta vesícula se une a un organelo que se llama lisosoma y al unirse la vesícula con el lisosoma desintegra esta molécula, ya las membranas se fusionan y yo puedo obtener los nutrientes que requiera de esa molécula o desintegrarlo porque podría haber sido un bicho extraño. La pisnocitosis es un poco más simple. Yo tengo la membrana plasmática y una sustancia empieza como a invaginar, es decir, a incorporarse dentro de la célula, generando presión. Sucede lo mismo, al generarse presión se genera esta especie de vesícula, se corta ahí y esta se rompe. Y ahí formo la vesícula. Y finalmente tengo la endocitosis mediada por un receptor, que es un poco más compleja y para eso vamos a ver un pequeño video. Algunos tipos de moléculas, como las lipoproteínas de baja densidad, LDL, son transportadas a través de la membrana plasmática mediante la endocitosis mediada por receptor. Estas moléculas se unen primero a receptores específicos ubicados en la membrana plasmática. Las moléculas del receptor se agrupan en una depresión revestida por la proteína llamada clatrina. Cuando se acumulan suficientes moléculas diana en la depresión revestida, ésta se hace más profunda, se sella y se incorpora a la célula en forma de vesícula revestida. Finalmente, tengo la exocitosis, en donde algunos elementos que son formados por la célula salen. Y como esta vesícula que tiene los elementos formados por la célula se une a la membrana plasmática, pueden observar que primero se une en esta zona la primera capa de la bicapa lipídica y luego se une la otra capa y finalmente se liberan hacia el exterior las moléculas. Finalmente, para cerrar esta primera etapa del proceso de observación y realización de clases online, necesito que hagan este trabajo, que es, en base al contenido antes visto, realice un mapa conceptual que describe a cada uno de los transportes de membrana. Yo les entrego aquí como una especie de
de pequeños mapas, ¿cierto? Transporte de membrana pasivo y activo, para que ustedes empiecen a hacerlo. Además aquí tienen que incluir el transporte mediado por vesícula, ¿cierto? Que es el último, y ahí tienen que seguir con su trabajo. Recuerden que lo pueden hacer en una hoja o preferentemente en su cuaderno de biología. Bueno chicos, esperando que estén bien, luego les enviaré un nuevo video para que sigamos trabajando en esto. Adiós.